con el doctor Noé Castillo. Qué bien estar aquí con ustedes una vez más en esta hora en Clínica del Alma. Sabe que todos los miércoles a esta hora, a las 7, hoy salimos un poquito más tarde, unos minutos, pero estamos muy emocionados después del congreso que acabamos de pasar este fin de semana. Fue algo glorioso, sorprendente, lo que Dios hizo de una manera, ahí sí que sobrenatural. No solo nos quitó y botó toda la expectativa de los números que queríamos, sino también a la vez sobrepasó. Les voy a poner un ejemplo en la cena que teníamos del Señor, o sea, una cena de gala que se dice, pero ya estamos diciendo solo cena del Señor. Habían inscritos 430 personas, menos de 430 personas, y nos llegaron casi a 580 y pico de personas. Quiere decir, aunque a última hora muchos se inscribieron, tenemos ese error que a última hora tuvieron problemas con el hotel, pero aún tuvieron que poner en las mesas, o sea, era de 10, tuvieron que poner 12 sillas, más otras 2 mesas más. Pero llegó ese número y aún también en lo que es en las reuniones también llegó a esa cantidad. Iglesias como New Jersey que trajeron como 110 personas, Rockland trajo 103, y también así Waukegan también como 115 y otros 35, 15 personas y todo eso así. Llegamos, el Bronx, 203 personas. Quiere decir que este congreso fue glorioso. El máxime también la enseñanza de la palabra del Señor, cómo Dios usó a los siervos del Señor de una manera tan fuerte en la enseñanza, que fueron también enseñanzas que le acababan de dar, que el Señor le acaba de dar al apóstol Abraham, aún en estos días aquí. Aún en la última, él dijo que en la noche anterior el Señor se la había dado. O sea, tuvimos ese privilegio de tener una revelación fresca de la palabra, y fue la que compartió al respecto de Gedeón. Pero luego así la palabra es que aún también habían venido anteriormente las 7 plenarias o pláticas o enseñanzas que estuvieron anteriormente, estuvieron tremendas de parte del Señor para el pueblo aquí de Estados Unidos. Yo creo que la mayoría tenemos buenos testimonios. Se pasó, también tuvimos el privilegio de tener aquí el lunes Reforma Apostólica aquí en el templo del Bronx. Verdaderamente fue un privilegio grande y que habían más de 80 personas viendo y observando, y no solo observando, sino dentro de Reforma Apostólica aquí sentada también. Primera vez que se hizo de esa manera, casi en los 200 programas que lleva ya, creo que este era el programa 197, y miren, durante tanto programa, este es el primero que salió de esa manera. Por eso es que quiero bendecir el nombre del Señor y de veras proclamar que Él es grande, que Él es maravilloso, y aún también, como podemos decir, la presencia real del Espíritu Santo se dejó sentir de una manera muy fuerte. Por eso damos honra y gloria al Señor, porque el Señor ahí sí que lo bendice a uno cada día más y más, y eso es lo hermoso. Ahora, ¿cómo va a ser también el congreso allá en Guatemala ahora en agosto? Creo que va a ser muy glorioso por lo que el Señor está haciendo. Muy bien, la semana pasada estuvimos hablando al respecto del enojo, cuando una persona se enoja y no se controla. Vimos a Caín, y eso está, no le di el texto, pero está en Génesis capítulo 4, versículo 6, cuando Dios le está hablando, porque anteriormente dice en el 5, pero no miró con agrado a Caín a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, creo que es tan natural cuando nosotros queremos hacer algo y tal vez queremos hacerlo bien, queremos hacerlo mejor, y que nadie lo acepte, que no pueda ser aceptado. Como dije yo la semana pasada, no sabemos si por fuerza tenía que ser un cordero, pero póngale que si era un cordero, ¿por qué razón, Caín no se preparó y hubiera pedido un cordero? Le voy a decir de esta manera, le hubiera comprado a su hermano, si es que solamente los dos estaban existiendo en ese entonces. Entonces lo que hubieran hecho, porque era solamente los dos, porque después tuvieron el tercer hijo, y luego dice la escritura que tuvieron hijos e hijas, Adán y Eva. Pero entonces Abel había criado a las ovejas, y él era labrador, digamos, de la tierra.
Pero póngale, y puse el ejemplo, yo soy sastre y tengo que traer un cordero aquí al templo, yo tengo que irlo a comprar, o sea, de mi negocio o de mi trabajo tengo que juntar el dinero. No le voy a traer, aunque creo que era necesario también traer un traje que el sacerdote se lo ponga, pero el Señor no estaba pidiendo eso porque era para quemarlo en el altar, era quemarlo en el altar y para que recibiera esas oraciones el Señor allá. Pero bueno, entonces, pero lo que pasó es que él se molesta en el versículo 6 que estuvimos viendo, dice, entonces Jehová dijo a Caín, lo hermoso y lo maravilloso es que ante todo Dios nos habla, nos hace ver las cosas, si están bien o no están bien. Y por eso Dios le dice a Caín, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha decaído tu semblante? Fíjese bien, Dios ya te conoce, Dios conoce nuestra situación. Dios conoce que aunque yo me esté riendo, Él sabe que por dentro tal vez estoy sufriendo. Muchas veces, a veces hablamos de esta manera y yo lo he comentado, a veces somos como el payaso que está haciendo reír a la gente, está haciendo reír a la humanidad, digamos en el circo, en la calle, donde esté haciendo lo que tenga que estar haciendo. Vemos a todos los niños y a nosotros también nos hace reír. Entonces tal vez Él haciendo reír, pero no sabemos cuánto sufrimiento está pasando dentro de Él. Entonces solamente de la cara, o sea, su rostro está fingiendo que está alegre. Entonces, pero viene que el Señor sí se dio cuenta. Yo puedo ver en una persona que tal vez esté sonriente, esté contenta, pues sí está bien. A menos que una persona venga, tal vez está amargada, se le nota. Pero ¿cómo es que Dios lo conoce a uno? Luego dice, cuando le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Dice, con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Todavía Dios le está diciendo, tú puedes controlar tu carácter. Tú puedes controlar ese enojo que tienes, lo puedes controlar. Como estuve diciendo la semana pasada, el problema está, el pecado está que cuando nos enojamos, decimos cosas fuera del orden. Voy a poner un ejemplo, insultamos a las personas, a veces las insultamos. Le voy a poner un ejemplo tal vez de un insulto, a veces le decimos que es un animal. Y fíjese que en primer lugar le estamos diciendo algo que no es la persona. Lo estamos rebajando y a quien estamos, voy a decir de esta manera, arruinando es a Dios, porque Dios no lo hizo un animal, Dios lo hizo una persona. Pero en mi enojo, en mi ira, quiero sacar eso, porque eso está en mi corazón. Y no solo eso, puedo insultar a la madre de la persona. Y entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado al respecto de eso. Lo he explicado en otros programas, lo he estado diciendo en algunas ocasiones, y es al respecto que una vez me insultaron. Y lo dije en unos programas anteriores. Y le dije que me insultaron a lo que es a mi madre. Y entonces cuando estábamos ahí, otros me dijeron que por qué no me ponía a pelear con la persona. Yo le dije que no, porque yo conocía quién era mi mamá. Y si aún fuera una prostituta, como él estaba diciendo, aún peleándome, no se le iba a quitar a ella. Entonces hay que controlarse. Las palabras blandas, dice la Escritura, opacan a las ásperas. Entonces aquí el Señor le estaba diciendo, cuando le dice, y tú te enseñorearás de él. Desde ahí a Dios estaba diciendo que nos podemos, como dice, controlar. Señorear es estar sobre el problema, sobre el enojo. El problema es cuando le estamos dando lugar más al enojo y entonces es ahí donde hacemos cosas fuera del orden. Vamos, matamos, destruimos. ¿Cuántas cosas se puede hacer? ¿Por qué razón? Por el enojo y la ira que viene a nosotros, porque no solamente el enojo, sino viene acompañado de ira, viene acompañado de venganza, viene acompañado de muchas cosas. Voy a poner un ejemplo, una mujer que es traicionada por su esposo, entonces se enoja, se molesta y a la vez que viene acompañado de todo esto, viene y dice, entonces le voy a hacer lo mismo. Y llega también a traicionar. Quien se está haciendo daño es la persona. Voy a poner un ejemplo, que yo sé o me contaron o supe que mi esposa me ha traicionado. Entonces digo yo, entonces le voy a hacer lo mismo para que asienta lo que yo siento. En este caso, el problema va a ser para mí delante de Dios. Fíjese bien, cuando yo pienso y razono de esa manera,
que no controlo mi carácter, que no controlo mis emociones, sino me dejo llevar por lo que estoy pensando, entonces ¿qué va a pasar? Entonces digo, no, yo voy a hacerle lo mismo y yo voy a buscar. Entonces yo caigo también en adulterio, caigo en ese pecado. Entonces ya no solamente no estoy bien con mi esposa, sino ya no estoy bien con Dios, con el Señor. Y le voy a decir, a mí más me interesa estar bien con el Señor. Ahora, cuando yo no hago esto, aunque mi esposa o el cónyuge esté haciendo eso malo, de todas maneras algún día se va a llegar a saber y las cosas se van a aclarar y será mejor porque yo estoy limpio de cualquier cosa que puedan decir que yo estoy haciendo. Por esa razón es importante y le dice el Señor, y por eso quiero recalcar esa palabrita cuando dice, y tú te enseñorearás de él, o sea, del enojo, del pecado, de la muerte, porque ya Dios ya sabía lo que Caín estaba pensando hacer. Porque más adelante usted sabe la historia que invita a su hermano a salir al campo para matarlo. Y lo mató porque no se controló, no se enseñoreó del problema. Por esa razón nosotros tenemos que aprender y lo que el Señor nos ha estado hablando a través del diseño, a través del propósito de Dios, a través de los manuales y aún también de los libros nos está hablando al respecto de controlar nuestro carácter. Máxime en el manual de carácter nos está hablando tan ampliamente al respecto de eso y yo creo que es bueno que ya entendamos y comprendamos que tenemos que aprender y hacer las cosas que se nos han estado diciendo, porque si no va a pasar lo de Caín, no va a poder dominar, ya Dios le había dicho. Voy a ponerle un ejemplo como el texto, y también lo dije la semana pasada, que Pablo le da a Timoteo. El Señor no te ha dado espíritu de cobardía. Timoteo, mira, ten cuidado, contrólate, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino dice de poder, de amor y de dominio propio. Quiero agarrar esa palabra dominio propio. Quiere decir que yo puedo dominarme, yo puedo dominar mi carácter. Eso que uno diga que no es pura mentira, es debilidad. Es porque yo soy débil, porque quiero seguir sacando. O sea, que entre más yo me enojo, entre más me expreso mal, entre más insulto, entre más grito, como que la adrenalina me ayuda a sentirme mejor. O sea, como que digo yo, le grité, lo maltraté, lo insulté, y entonces estamos en ese sentido, cuando al contrario, creo yo que me desahogué, creo yo que saqué todo aquello malo, lo que hice fue dañarme, dañar mi vocabulario, dañar mi alma y dañar a la otra persona y quedar tan mal. Quedé con un testimonio malísimo. Póngale que si ahora mismo me pongo a pelear con alguna persona, ¿qué va a pasar? Se lo expliqué y los he contado y lo he contado también en mensajes hace como unos 15 o 20 años atrás. Casi son 20 años atrás, voy a poner un ejemplo, yo estaba predicando aquí en el templo, hablando al respecto de la paciencia. En eso, cuando estamos nosotros en un segundo nivel, me avisaron que había unas personas allá abajo que le querían pegar a mi hijo Jacmoni. Miren, yo no me di cuenta y no sé cómo bajé las gradas, la escalera esa, no sé cómo fue que la bajé y llegué hasta donde estaba la persona y le dije qué estaba pasando. Acaba de hablar de la paciencia, acaba de hablar de controlar nuestro carácter y nuestro temperamento. Y yo ahí mismo estaba dando, ¿por qué? Porque solamente lo estaba predicando, pero no lo estaba viviendo. Hoy en día nos están enseñando a través de la revelación de parte del Señor, damos gracias a Dios por esas revelaciones, a que no es solamente el decirlo, sino también es el vivirlo, que tenemos que expresarlo dentro de nosotros, que somos hijos de Dios y que ya hemos cambiado. Por esa razón quiero decirte que es importante que tú aprendas no solo a leer el libro, no solo a leer el manual, sino a vivirlo, porque Dios le estaba hablando aquí a Caín. Contrólate, Caín. Vamos a ponerlo el día de hoy, al mensaje de hoy. Caín, tú vas a poder dominar tu carácter y ese enojo que vino hacia tu vida, tú lo vas a poder dominar. Se lo estaba diciendo. Pero como él no le hizo caso, y fíjese bien, no fue ningún pastor, no fue ningún otro humano que se lo dijo, sino fue el mismo Dios que le habló y le dijo que tuviera cuidado. Pero él hizo caso omiso de Dios. Le importó poco lo que Dios le estaba diciendo. Fíjese hasta dónde llega cuando estamos enojados. Mire hasta dónde llegan los errores que estamos cometiendo cuando, digamos, el enojo se sube y nuestro carácter, nuestras emociones sale, porque sale nuestra emoción.
Porque, ¿qué estoy diciendo ahí? ¿Cómo estoy dentro de mi persona? Quiere decir que estoy sacando un montón de malas palabras. Estoy diciendo un montón de cosas. Prácticamente lo que está ahí estoy diciendo en ese momentito como ese volcán que está echando, ¿qué? Erupciones. O hace temblar la tierra. Y por esa razón que tenemos que tener mucho cuidado, porque mejor es sacar todo eso para que a la hora de la hora ya tengamos más cuidado. Porque póngale que si ahorita yo pienso, no, si me pasa esto, yo voy a hacer aquí, voy a hacer el otro. Mire, ya me fui predispuesto, ¿verdad? A una reunión o a algo que me dijeron que hay un cierto problema. Ya voy, como tal vez gaitos, tal vez fuerte, aquellos que van emplumados, van así como que van más gordos y todo eso, ya va uno echando hasta espuma y todo eso ya, porque va, y tal las cosas no es tan grave. Entonces tengamos cuidado al respecto de eso, al respecto de que veamos que le dijo el Señor, ten cuidado porque tú te puedes señorear. Pero ¿qué pasó con Caín? Vuelvo otra vez. Vino Caín y siguió, le importó poco lo que Dios le había dicho. Y ese es el problema que está pasando el día de hoy con las enseñanzas. Cuando nosotros no estamos haciendo caso a lo que Dios nos está diciendo, le estamos diciendo a Dios que no, lo que ha revelado no es correcto. Yo quiero seguir siempre en mi necedad cuando Él dice que tenemos que dejar eso. Ahora, yo quiero llevarles algo muy importante en esta ocasión. Y quiero que vayamos allá al Salmo 144, porque nosotros somos los que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Yo le voy a enseñar a mis hijos y tengo que saber que los hijos para mí son una gran bendición. Y por eso es de que, digamos, voy a poner un ejemplo, ahí Adán y Eva no habían educado a Caín correcto. O sea, aun cuando no sabemos si le dijeron a Adán y a Eva que iban a hacer ese presente, que lo iban a hacer delante de Dios, no le dijeron. Y aún hasta si le hubieran dicho, él hubiera dicho, Caín, hazlo lo mejor. Porque dice que Abel escogió lo mejor, lo más gordo, lo más hermoso. Por eso vean los cuidados que debemos de tener ahí. O sea, se esforzó por darle lo mejor al Señor y eso fue lo que Dios le agradó de Abel. Ahora, no vino la intervención de, de Adán. No vino la intervención ni siquiera de Eva, porque les hubiera preguntado qué pasó. Aún tal vez si Caín le hubiera llegado a decir a Adán, fíjate que no aceptó Jehová mi ofrenda, mi sacrificio, no lo recibió. Y entonces al verlo tal vez enojado como estaba, tal vez aún Adán hubiera hablado. Aunque si no le hizo caso a Dios, mucho menos le hubiera hecho caso al hombre, o sea, a Adán. Pero por eso quiero decirles aquí en el Salmo 144, versículo 12, mire qué importancia y qué reconocimiento tengo que tener yo y conocer la palabra, qué son los hijos para mí. Dice, sean nuestros hijos como planta crecida en su juventud, nuestras hijas como esquina labrada como la de un ¿qué? Palacio. O sea, nosotros como padres tenemos que darle la importancia a nuestros hijos. No es solamente el hecho de que vino un hijo porque vino, ¿verdad? No es así. Debemos de reconocer que nuestro deber no es solamente tenerle la comida, no es solamente tenerle la ropa, no es solamente tenerle los estudios, porque nos preocupamos mucho más que eso por tener bien la casa y nos despreocupamos de la educación. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado al respecto de eso. O sea, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Una planta que embellece un lugar. Cuando habla aquí que sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, quiere decir que en esa juventud tan hermosa pueden ellos crecer, tanto la señorita como el joven. Y luego dice, nuestras hijas como esquinas labradas, como la de un palacio. O sea, en los palacios, y usted tal vez no sé si ha entrado a un palacio, yo tuve el privilegio de entrar al palacio allá en España. Las paredes, las esquinas están muy labradas, muy hermosas y muy bien hechas. Y por eso dice, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. O sea, dándole la importancia necesaria tanto a nuestros hijos en su juventud, tiene que ser como plantas crecidas en su juventud, plantas que van creciendo. Le voy a decir por qué. Cuando se siembra una planta, y casi yo no muy lo hago, es más mi esposa, pero he visto de personas, aún de hombres, que están cuidando las plantas.
Y a veces, como digamos mi suegra, que ya no existe, ella le hablaba a las plantas. Y uno llega a saber que es bueno hablarle a las plantas. O sea, a las siembras, a las flores. Y entonces se le cuida, se le riega, se le echa a tierra. En nuestro país, Guatemala, dice se le abona para que o sea, que lleve vitamina. Allá en la casa de nosotros, pues nosotros le pagamos al jardinero, o sea, al que corta la grama para que esté echando cosas ahí para los árboles, para las plantas. O sea, sí tenemos ese cuidado. Se le dice, póngale tal cosa, le echan algo que mantiene la humedad y cada cierto tiempo lo están fertilizando. Entonces hay un cuidado, el cual nosotros lo hemos descuidado en nuestros hijos. Solo vinieron, pero le damos, como dice, la alimentación, le damos el vestuario, le damos lo necesario, pero no le damos la educación, no le damos el cariño que necesita y no le damos la atención, que creo que es importante que nosotros le demos todas estas áreas, todas estas partes a nuestros hijos, porque nuestros hijos pueden crecer, póngale un ejemplo, rechazados. Nosotros no sabemos qué está pasando en la mente de los muchachos. Puede ser rechazado en el hogar, puede ser rechazado en la escuela, puede ser rechazado en el trabajo, puede ser rechazado en la calle. ¿Cuánto puede suceder de ya sea un hijo o una hija? No sabemos por qué razón, pero muchas veces aún en la escuela resultan rechazándolo. Entonces, tal vez porque tal vez es un poco lento, porque tal vez se está perdiendo en las clases. Bueno, cuántas cosas puede llegar a suceder y entonces viene que los demás amigos y todo eso lo rechazan. Entonces, cuando él está creciendo y de ajuste en la casa llegan y lo rechazan, o sea, no se le está dando la atención necesaria, porque cuando dice aquí sean nuestros hijos como planta crecida en su juventud, o sea, como una planta, creo que le damos la atención. Se le da, porque esa planta, ¿por qué tenemos los árboles? ¿Por qué tenemos flores? ¿Por qué tenemos? No solo, en primer lugar, ayudan al ambiente. Segundo lugar, embellecen. Nuestros hijos tienen que ser parte de embellecimiento dentro del hogar. Depende de nosotros, de la forma en que los tratemos, en la forma en que los tengamos, para que ellos nos van a embellecer el hogar o a veces lo van a afectar, porque depende de su comportamiento. Voy a ver si vamos a una fiesta y se portan mal, hacen averías, hacen todo eso, queda uno mal. Pero ahí queremos nosotros corregirles, queremos sacar toda nuestra cólera, como quien dice, aquí me afectaste, aquí me hiciste quedar mal, o sea, todo eso, y ahí es donde hasta delante de la gente le estamos pegando para enseñarle a la gente que lo estamos corrigiendo, y es pura mentira. Es bueno que cuando usted llegue a la casa, usted le diga, mi hijo, le voy a pegar por esto y esto y esto, o lo voy a castigar por lo que hizo allá. Es importante decirle, aunque ya el hijo cuando llega a la casa, creo que se le olvidó lo que haya hecho. Pero es importante que usted se lo diga porque el cuidado que se debe de tener, porque va a embellecer su casa. Y aun cuando dice de la niña o de la mujercita, está diciendo de las hijas, que en la esquina esa cosa labrada, esa esquina labrada que dice como la de un palacio, cada quien que entra a ese palacio mira esas esquinas tan bellas, tan hermosas, que nuestros hijos puedan ser así. Ahora, cuando una madre, voy a poner, ahí está la dureza de una madre hacia sus hijos, a sus propios hijos, ¿qué está pasando? Combinada con una falta de sabiduría, dejará a los hijos con grandes brechas en su desarrollo y formación. Cuando en vez de que esa planta sea bien tratada, yo veo ya a mi esposa que a veces está limpiándolas, está quitando ya las hojitas que se han puesto ya negritas, ya se están pudriendo, se las está quitando para que no sigan arruinando las otras. Pues lo mismo pasa con la madre, voy a poner en este caso, porque la dureza de la madre hacia sus propios hijos, repito otra vez, combinada con la falta de sabiduría, dejará, escuche bien, dejará a los hijos con grandes brechas en su desarrollo y formación. Usted puede decir, es que yo no quiero que pase lo que pasó conmigo. No quiero que tratarlos como me trataron a mí. O se van a los extremos. Tal vez no la trataron mal a usted, tal vez la dejaron hacer muchas cosas y usted no quiere que pase eso con sus hijos. Entonces ahora usted los va a estar regañando, les va a estar pegando y se va al otro extremo. Ok,
Voy a poner un ejemplo. Dice, las enfermeras dicen que ellas pueden determinar la clase de madre que será una mujer por la palabra y el tono de voz que ellas usan con su recién nacido. Aún el tono de voz o la forma en que le hablan, las enfermeras en esos días que ya está en el hospital, ya saben cómo va a pasar y lo que va a llegar a sufrir esa criatura. Eso se sacó una encuesta. Ahora, fíjense qué tremendo. Posiblemente la madre en ese momentito recibe a su hijo o a su hija con tanto cariño. Pero después de eso, cuando está llorando, cuando está pasando tal cosa, ¿cómo lo trata? ¿Cómo es que ya lo regaña, lo insulta y le da cosas que no la dejó dormir? Entonces, mire, ahí está donde tenemos que tener cuidado porque el tono de voz que ella usa en su recién nacido. Y luego después, más adelante, sigue usando ese tono de voz hasta para corregirle. Y como yo les he dicho, en muchas ocasiones hasta los insultan. Les dicen que son tontos, que aquí, que son allá, que son esto, son lo otro. Ellas mismas están insultando, voy a decir, a los que son de su misma sangre, lo que salió, lo que ella tuvo en su vientre durante 9 meses. Lo mismo pasa con el padre. El hombre, el padre, cuando los insulta, cuando los regaña, también ¿qué les está diciendo? Lo está denigrando. Y recordemos que nuestros hijos no son tontos, no son tontos. Si aún hacen cosas que no son correctas, es ahí donde nosotros tenemos que usar la sabiduría para corregirlos. Si Dios nos ha puesto a nosotros los padres, por eso está hablando de que como plantas y como esquinas, ¿sí o no? Quiere decir que si una esquina en un palacio fue labrada, le hicieron alguna figura, voy a poner un ejemplo como algunos tal vez vieron aquí en el templo, que lo que se hizo, todo eso, esto lleva tiempo, esto lleva sabiduría, esto lleva deseo. Entonces, cuando ese palacio fue en esa esquina, fue puesta esa cosa labrada, hicieron esa cosa labrada, pusieron atención, pusieron gracia. Entonces, es lindo que usted cuando pueda, de esa gracia, de esa sabiduría, porque son sus hijos. Esos hijos lo van a bendecir a usted mucho más adelante. Lo van a bendecir, los van a honrar, no lo van a desprestigiar. Entonces, esa planta que usted tiene es que está dando belleza a su hogar, a su jardín. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando usted tiene una flor, una planta muy hermosa, cuando llega la gente, ¿qué dice? La gente le dice, qué bonita esa planta, qué linda está, cómo la tiene de hermosa. Le voy a poner un ejemplo. En Guatemala dice hoja de teléfono, no recuerdo ahorita cómo se podrá decir aquí. Es una plantita que extiende mucho, mucho, mucho y se va, es una guía que va y bastante, máximo en el Hotel Tikal Futura, allá está hasta el último piso, vamos a tener 11 o 12 pisos y cae hasta abajo, o sea, crece bastante. Entonces, y están a veces bien limpias, se miran como que están con aceite. Tuve la oportunidad de estar así en el terreno, en la vía Castillo, allá en Guatemala, el terreno que Dios les ha provisto al apóstol Abraham y a su familia. Y dentro de todas las plantas, les dije, miren esta, qué belleza de hoja que hay, como que le hubieran echado aceite, una plantita que estaba saliendo ahí, como que si le hubieran pasado brillo, la hubieran lustrado, le habían boleado, dicen en México, pero la habían pintado bien, pero aquel brillo hermoso. Y le digo, miren qué diferencia de todas a esta que está tan brillosa, lo que Dios hace. Ahora, ¿por qué admira uno la belleza de una flor? ¿Por qué admira uno lo hermoso de una planta? Eso tendría que verse también en tus hijos. Eso tendría que verse en tu familia. Pero depende de ustedes los padres. Como le digo, depende el tono de voz que nosotros le digamos y las palabras que nosotros le digamos. Mire cómo le dijo el Señor a Caín. Vamos a repetir otra vez ahí en Génesis capítulo 4. Fíjese que no lo regañó ni le dijo que eres un tonto, no lo puedes hacer, no puedes hacer nada de eso. Viene y le dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te ha decaído tu semblante? Mire la forma en que le está hablando. Le está diciendo como que lo está animando. Y luego después dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ahora, punto, ¿y cómo ahí? Con todo esto, a ti será tu deseo. Con todo te dará tu deseo. Pero dice, y tú te enseñorearás de él.
No le está diciendo tonto, no le está diciendo que es un animal, le está diciendo solo que si él se controla, lo va a controlar, valga la redundancia. Si él sabe controlarlo, no le va a afectar. Entonces lo mismo nosotros podemos hacer con nuestros hijos. Por eso es que hay venganza, por eso es que ahora mismo hemos sabido de hijos que están matando o pegándole a sus padres. ¿Por qué? Porque vienen ya con ese resentimiento, con esa amargura, vienen con eso que les ha estado afectando en su vida. Ahora, podemos decir, Dios ha propuesto que las mujeres piadosas de mayor edad enseñen a las jóvenes. Fíjese, la Escritura lo dice. ¿A qué dice? Amar a sus hijos. Fíjese bien, según la palabra me lo está diciendo de esa manera. Pero quiere decir que ellas antes amaron también a sus hijos. Porque yo no puedo decirle ahorita a ustedes, amen a sus hijos si yo no los amé. Recuérdense que yo aún les he explicado. Venía yo que mis padres ni siquiera un abrazo, ni siquiera un beso, todo eso así. Y me pasó con mis hijos que ni siquiera un día les di un beso. Que ellos puedan decir, algún día mi papá me dio un beso en la frente. No pueden decir eso. Pero quiero decirles a ustedes qué lindo es que lo hagan y qué hermoso, y lo veo tan agradable cuando veo que algunas personas, o sea, padres de familia, están abrazando a sus hijos, juegan con sus hijos y aún así hasta les dan un beso. Qué lindo es eso. Digo yo, lamento ese tiempo. Por eso yo no puedo estarle diciendo a la persona, hágalo. Fíjese que le estoy diciendo que hágalo porque ahora lo he visto en otros, no porque yo lo hice. Estoy diciendo que no lo hice. Entonces fíjese que no puedo dar un ejemplo con mi propia vida porque no lo hice. Ya, yo creí que, como se los dije anteriormente, teniéndole comida, dándole estudio, teniendo un techo, teniendo todo lo necesario, eso era ser padre de familia. Pero gracias a Dios le doy que el Señor obró de una manera tan especial con mis hijos que están dentro del ministerio. Dios me ha premiado de esa manera, pero que algún día, diga yo, los acaricié, estuve con ellos, no pude hacerlo. Pero qué importante es que usted lo haga, pero sí cuidar de ellos. Tomar el tiempo. Repito otra vez, para labrar algo se necesita tiempo. Para hacer usted un dibujo, para hacer algo que tiene, aún este barco, tomó tiempo para hacerlo. Vamos a decir también que tenemos aquí este faro, tomó tiempo para hacerlo. Entonces, cada cosa tiene su tiempo y por lo cual es bueno que nosotros demos tiempo a nuestros hijos, le demos tiempo. Nos llenamos de muchos quehaceres, trabajo, tenemos mucho trabajo. Y el problema ha sido eso, muy bien, queremos darle lo mejor, queremos comprarle buenos zapatos, queremos comprarle buena ropa, pero nos descuidamos en otra área, la atención a ellos. Yo he explicado de que hay padres de que a veces en la mañana salen y sus hijos todavía están durmiendo. Vienen en la noche y ya sus hijos están acostados. Ni siquiera hay un momentito en poder estar con ellos. Por esa razón es que debemos de tener cuidado cuando aquí le está diciendo a las mujeres ancianas que le enseñen a las más jóvenes a amar, que dice, a sus hijos. ¿Por qué? Porque este amor es una entrega de ellas mismas para el bien de sus hijos. Sabe que nuestro amor, aquí está hablando de las mujeres, porque ellas son las que están más cerca de sus hijos. Pero no estoy haciendo a un lado al padre. El padre también debe demostrar ese cariño, ese amor, no fingiéndolo, porque los hijos lo van a sentir. Que yo veo, ay, mis hijos tan lindos, tan preciosos, tal vez ni lo siento. Pero qué lindo es que ese amor que salga de nosotros, el quererlo, ellos lo puedan sentir, que el padre los ama, que la madre los ama. Y por eso dice ahí que este amor es una entrega de ellas mismas para el bien de sus hijos. Su vida tiene que estar comprometida, no con sus propios sueños, sino con el invertir toda la bondad y el temor de Dios a instruir a sus hijos, para que ellos puedan echar mano de ellos unos pocos años después. Le voy a poner el ejemplo, ya me queda mucho tiempo, cuando Pablo habla de Timoteo y dice lo que aprendió de su abuela Loida y de su madre Eunice. Fíjese bien, quiere decir que tanto la abuela le enseñó a la madre de Timoteo, le enseñó, y Timoteo aprendió tanto de la abuela como de la madre. ¿Ve? Entonces es importante, sí se puede, sí podemos hacerlo. El asunto es que nosotros nos quitamos, perdón tal vez la expresión, el cuentazo. Nos quitamos decir que no puedo hacerlo porque no tengo tiempo para nada. Pero sí podemos hacer tiempo
podemos dedicar un tiempecito para nuestros hijos. A veces la televisión, la telenovela, el fútbol, saber qué otras entretenciones hay, nos quitan el tiempo. Y aún hasta puedo decirle, el ministerio nos quita el tiempo para atender a nuestros hijos. Qué bueno es que también sepamos administrar bien el tiempo. Eso nos estuvieron enseñando ahora también en el Congreso. Saber administrar bien nuestro tiempo, porque nuestros hijos, nuestra familia también lo necesita. Es importante saber que nuestros hijos van a ser, como dije aquí, que nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud. Que esas plantas tan hermosas que van a llegar un tiempo a dar su fruto. Ellos lo van a dar porque luego más adelante se van a convertir en padres, se van a convertir en esposos y luego en padres. Y eso va a continuar de generación en generación. Repito otra vez, las ancianas enseñen a las más jóvenes a amar a sus hijos. O sea, una generación anciana, las madres jóvenes enseñándole a sus hijos o a sus hijas también a amar. Es importante que nosotros tengamos eso entendido y lo hagamos de aquí en adelante. Gracias a Dios que el Señor nos ha estado dando sabiduría para aquellos que no lo han hecho, que no sea tarde que lo podamos hacer. Usted todavía tiene hijos pequeños, aprenda, hágalo ahora mismo, hágalo. Pídale perdón a sus hijos, dígale, perdóname porque no sabía cómo educarlos, pero quiero ahora con la sabiduría de Dios hacerlo correctamente y quiero que ustedes me ayuden. Es importante hacerlo, igual como con las hijas. Tal vez usted no ha sido amiga con ella. Cuántas cosas podría quererle contar su hija a usted, pero usted no quiere ponerle atención. Voy a terminar con esto. Pasó un caso que viene la madre y se casa con otro, se juntó con otros. Vamos a decir, el padrastro de la muchacha. La muchacha le decía que él la estaba espiando, la estaba viendo cuando se bañaba. Ella ¿qué hizo? Fue que le pegó a la hija. Y luego cuando llegó más tarde a llegarlo a saber, ya, como dije, era tarde. Su hija se había ido de la casa y había pasado cosas muy fuera del orden. Sepamos, escuchemos. Puede ser que le esté mintiendo, pero trate mejor antes de pegarle, saber si le está mintiendo o no le está mintiendo. Y por eso le dejo esto, porque voy a hablar la próxima semana al respecto de eso, cuando ya hay un padre o una madre, voy a poner una madrastra o un padrastro, todo lo que llega a afectar en los hijos. Y qué importante es que aprendamos antes de eso, si el divorcio puede entrar o no puede entrar. Pero qué lindo es que también, aunque yo tenga, digamos, mis hijos o voy a tener los hijos de la otra mujer, saberlos también porque ellos no tienen culpa. Los dejo ahí, ya que será en la próxima semana. Quiero agradecerles, bendecirles. Sabe que siempre estamos en Fresca Unción, estamos también en Misión El Calvario, estamos transmitiendo y seguimos adelante en esta hora. Vamos a orar en este momento. Padre, una vez más, estamos muy agradecidos por este programa. Y en esta hora, al darte gracias, esperamos que aprendamos a educar y a darle lo correcto a nuestros hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Será hasta la próxima semana entonces, donde estaremos en Clínica del Alma. Y sabe que puede contarle a los amigos que aquí estamos siempre en Fresca Unción. Dios les bendiga.